Bueno, buenos días con todos. Primero quiero agradecer, muchísimas gracias por su tiempo y por darse una cita aquí en este webinar. Para Humana, primero es un placer poder presentar algunos temas de vital importancia en estos tiempos y en estas condiciones sanitarias en las que vivimos hoy. El día de hoy tenemos una invitada, Verónica Juna, que tiene aproximadamente 15 años de experiencia en desarrollo y emprendimiento de pymes, así que le damos la bienvenida. Tiene una maestría en dirección de empresas, tiene una especialización superior en creación de empresas con énfasis en desarrollo de pequeñas y medianas industrias. Es responsable del programa de emprendimiento de la Fundación CRISFE. Inclusive también escribió un libro, es autora de un libro, Cómo mejorar el sistema emprendedor en Quito, en el 2017. Muchísimas gracias, Verónica, por estar aquí con nosotros y acompañándonos a nosotros como Humana. Quiero comentarles a todos nuestros invitados que les vamos a silenciar para que puedan escuchar mejor la conferencia de Verónica. Ella dará una charla aproximadamente de 30 minutos de tips para crear, fortalecer tu negocio en estas épocas de COVID. Entonces, quiero invitarles también para que escuchen la conferencia y después de la conferencia poderle hacer todas las preguntas. Quiero comentarles que por favor a través del teléfono pueden meterse a www.menti.com. La clave es 702342 y ahí pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieren y al final de la charla podremos visualizar las preguntas y estructurar mejor así las respuestas para que Verónica también pueda leer las preguntas y podamos atender todas sus inquietudes del día de hoy. Muchísimas gracias, Verónica, por estar aquí nuevamente. Entonces te dejo con tu charla. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días con todos. Para mí es un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes la mañana de hoy. Y bueno, hoy lo que vamos a hablar un poco es justamente de cómo en esta coyuntura nosotros desde la Fundación CRISFE hemos apoyado a los emprendedores, ¿sí? Desde los diferentes programas que tenemos y toda la investigación que hicimos también para poder tomar decisiones y poder generar estos tipos de apoyo. Muchas gracias por estar aquí en la mañana de hoy. Bueno, entonces vamos a ver un poco de cómo se venía desarrollando, cómo era nuestro contexto hace unos meses atrás, diciembre, enero, febrero. Recordemos que los negocios se venían desarrollando de manera presencial. Nosotros no teníamos como esa precaución, se podría decir. No es que estábamos pensando en que estábamos amenazados por algún tipo de contagio. Por eso asistíamos masivamente a eventos, podíamos ir a los gimnasios, podíamos ir en los buses, en transporte público sin preocupación. Podíamos ir a centros recreativos, a la piscina con nuestras familias, podíamos viajar, podíamos asistir a conciertos, podíamos ir al cine. Entonces, eso pasaba hace unos meses atrás. No nos preocupábamos mucho acerca de la cadena de suministro, si es que estaba asegurado o no, que la alimentación llegue hasta el consumidor final. Eso se venía desarrollando con cierto desenvolvimiento. La confianza en el consumidor en cuanto a precios, el origen de proveedor y seguridad tampoco no eran una de nuestras preocupaciones en ese instante. Y claro, manteníamos todavía ese contacto, esa cercanía con la gente, con nuestros amigos, con nuestro entorno. Y claro, nadie estaba preparado ni nadie se imaginó este evento que iba a amenazar a la salud pública. Y también otra de las cosas, de las características es que teníamos pocos ahorros, o sea, vivíamos el día a día y no es que estábamos ahorrando para una coyuntura como esta. Bueno, entonces, cuando pasa la emergencia sanitaria, primero que nada, nadie estaba preparado. Nadie estábamos preparados. De un día para el otro tuvimos que ver la manera de cómo adecuar nuestras casas para hacer home office, cómo podemos adecuar el internet, los espacios a nuestros hijos, a nuestra familia. Teníamos que estar en aislamiento, en distanciamiento. En un inicio no entendíamos mucho qué significaba esto. Y si bien es cierto, mucha gente también esperábamos de que
se nos ve como cierta fecha de finalización, ¿sí? Y después, conforme iba transcurriendo el tiempo, ya nos fuimos dando cuenta que no hay una fecha exacta de finalización, al menos hasta que no encuentren la vacuna. Entonces, también ahí fuimos concientizando que esto podría ser en el largo plazo y que el contexto anterior totalmente iba a cambiar. Entonces, es muy probable que podamos regresar a cuarentena, que podamos seguir en semáforo amarillo, que tengamos que tener ciertas normas de precaución. También la gente comenzó a priorizar la salud. Entonces, lo primero que se hizo cuando comenzó esta coyuntura fue, veamos cómo lo primero son salvar las vidas de las personas, ¿sí? Veamos cómo evitamos que se colapse más del sistema de salud y relacionados. Como le digo, nadie estábamos preparados, ¿sí? Todos fuimos aprendiendo sobre la marcha. Y también hicimos mucho más de hincapié en ciertas normas básicas de higiene. Si bien es cierto, sabíamos que teníamos que lavarnos las manos, sabíamos que al estornudar debíamos manejarnos de cierta manera, pero en esta coyuntura se hizo más de énfasis en todo esto. También cuando recién inició la pandemia, recuerden que hubo cierto pánico porque desconocíamos, nos daba miedo, había mucha incertidumbre y hubo abastecimiento desmedido. La gente corrió a las cadenas de retail a abastecerse de un montón de cosas que no sabíamos si íbamos a usar o no, pero sabíamos que teníamos que estar abastecidos. En cuanto a los negocios, la UDLA de igual manera sacó un estudio en donde en el Ecuador la liquidez que podían aguantar máximo un negocio era 37 días. Recuerden que el semáforo en rojo estuvimos alrededor de 70 días, entonces quiere decir que muchos negocios ya se quedaron sin liquidez. También lo que pasó es que al haber esta paralización tan fuerte, ya los compromisos financieros, la planificación financiera, como nosotros teníamos planificado pagar nuestros préstamos, nuestras tarjetas de crédito, nuestro endeudamiento, nuestro consumo, se vio de cierta manera afectado y hubo algunas medidas estatales que permitieron en ese momento tener cierta holgura. También lo que pasó es que, si bien es cierto, muchas de nuestras exportaciones o muchos de nuestros negocios conseguían compradores en ferias nacionales e internacionales, ¿ya? Entonces, esas ferias, por ejemplo, se paralizaron totalmente. Lo que quieren decir que se coartó justamente esa puerta de exposición a seguir vendiendo esos productos. Entonces, ya no había ese canal de venta por el cual muchas empresas incluso se preparan todo un año para participar en estos eventos, para poder generar ruedas de negocios y cerrar contratos. Se cancelaron eventos masivos y sí se comenzó a especular en cuanto a los precios y sí comenzó a haber cierto desabastecimiento. Entonces, eso es lo que pasó cuando inició todo este tema del COVID. Bueno, ¿y eso cómo comenzó a impactar a nivel mundial? A nivel mundial, las principales economías ya vimos que se estaban desacelerando y eso no iba a ser un caso extraño para el Ecuador. El Ecuador también iba a ir por ese camino. Entonces, por ejemplo, China, antes del COVID, se estimaba que iba a crecer un 5%. Después del COVID, se estima que se va a desacelerar un 2%. Estados Unidos se estimaba que iba a crecer un 1.1%. Después del COVID se desaceleró un 5%. La Unión Europea se estimaba que iba a crecer un 0.5% y después del COVID se desaceleró un 8%. En España, por ejemplo, se estimaba que pueda crecer a un 1.8% y ahora se estima que se pueda desacelerarse a un 7%. En Ecuador se estimaba que podríamos crecer en el 2020 al 0.7%. Cuando inicia el COVID, se estimaba que podíamos desacelerarnos hasta menos un 6%, pero todo dependía del tiempo que permanezcamos en la cuarentena y el tiempo que dure hasta reactivarse la economía. Ahora se estima que podríamos cerrar en una desaceleración del 10%. Todos estos porcentajes son con relación al PIB.
Bueno, ¿y cuál es el tema con el impacto económico aquí en el Ecuador? En el Ecuador no solamente de pronto somos uno de los países más afectados, porque toda esta coyuntura lo que vino a hacer es agravar muchos de los temas existentes que ya los veníamos manejando. Entonces, si la mayoría de países no estaba preparado para hacer frente a esta coyuntura, pero tenían ciertos fondos sí, ciertos fondos para hacer contingencia, eventos inesperados, nosotros no. Entonces, esto fue agravando mucho más la situación por la que veníamos atravesando. ¿Y qué fue lo que pasó? Ahora les voy a contar a datos de a mayo de este año. Entonces, el consumo bajó un 25%, ¿sí? El riesgo país incrementó en 4.159. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien quiere venir a invertir en nuestro país, de entrada deberíamos pagar un 4% para que venga ese capital acá, ya que en nuestro país, en relación a nuestros a nuestros vecinos, quiere decir que existe un mayor riesgo de que esa inversión se podría perder. El precio del petróleo, por ejemplo, el 20 de abril, nunca nos imaginamos este precedente histórico que iba a bajar a menos de $1. Es decir, que la gente pagaba porque se lleven ese barril de petróleo, porque no tenían dónde almacenar. Esto nunca nos imaginamos y claro, después poco a poco se fue recuperando el precio del barril y en mayo más o menos en promedio estaba en un 25.63%. Las exportaciones por todo este tema de que se limitaron las barreras, de que se limitó la logística, de que se limitó el acceso a estas ferias, bajaron también un 20% en las exportaciones, siendo dentro de las exportaciones del sector más afectado las florícolas. También al estar en recesión en muchos otros países del mundo donde venían, estos países mandaban las remesas al Ecuador y al estar en la misma situación también hubo una baja de remesas del 20%. Y claro, al ser un país dolarizado, lo que pasa es que cada vez tenemos menos circulante. Y el dólar también llegó a apreciarse, ¿sí? Lo que nos vuelve más caros en relación a nuestros vecinos de Colombia y de Perú, ¿sí? Entonces es un poco lo que hace es que la gente prefiera ir a comprar o prefiere invertir o manufacturar en los países vecinos en lugar del Ecuador, afectando así la industria interna. Y claro, desde marzo a mayo, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, hubo alrededor de 66.400 plazas liquidadas. O sea, se despidieron a 66.400 personas. Pero no solamente en el Ecuador se evidenció un impacto económico, sino que también pudimos ver temas de inequidad social. Entonces, por ejemplo, vimos que la escolaridad, si no tienes acceso a Internet, si no tienes las condiciones necesarias, ya la escolaridad tuvo un acceso limitado. Entonces, muchos niños dejaron ya de poder asistir a las clases, de poder educarse. También en el nivel social se evidenciaron muchos problemas también psicológicos, porque el aislamiento comenzó a generar problemas de ansiedad, problemas de estrés, y se evidenció también incluso mayor número de casos de violencia intrafamiliar. Bueno, a pesar de tener ese contexto, lo importante es saber en cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, ¿sí? Cuáles son las oportunidades y en qué estamos amenazados para poder tomar mejores decisiones. Entonces, en este contexto, en toda época de crisis también se generan las mejores y mayores oportunidades. Vamos a ver entonces cómo podemos generar nuevos ingresos. Lo primero que tenemos que hacer es entender a este nuevo consumidor, ¿ya? Entender cómo se comportó, ¿sí? Ya vimos un poco del contexto
cómo eran sus hábitos de consumo, qué pasó en un inicio, ¿sí? Entonces, ahora entendamos cómo ese ingreso estaba destinado al consumo de las personas. Entonces, cuando comienza la pandemia, como ya lo dije, mucha gente corrió a abastecerse y la mayor parte del consumo estaba destinado justamente a comprar comida envasada, preparada, comida fresca, congelada, legumbres, desinfectantes, detergentes, cremas hidratantes, todo lo que es insumos para el cuidado personal, ¿sí? Y también algo interesante que pasó es que también parte de ese ingreso fue destinado a adquirir videojuegos, libros, películas, productos para niños. Inclusive aquí hubo mucha gente que contrató las aplicaciones como Netflix para poder ver las películas. O sea, ya se estaban preparando para un periodo de aislamiento. También la gente comenzó a comprar material de oficina, porque claro, de la noche a la mañana te tocó adecuar un lugar y ver, entonces no es que todas las personas contaban con una laptop o contaban con una computadora completa, entonces también ahí se vio que hubo un incremento, por ejemplo, en la compra de pantallas, en la compra de discos duros, en la compra de todo lo que es accesorios de computación, y además, como también las personas los niños, los estudiantes, pasaron a hacer también actividades en la casa, también necesitaban materiales para hacer esas actividades. Entonces ahí también se fue el consumo. Lo que ya se quitó del consumo o lo que la gente ya no quería en este momento adquirir era, o la última línea de lo que pensaba adquirir era ropa, accesorios de lujo, calzado, colonia, maquillajes, etc. Al finalizar el primer mes de cuarentena, el consumo cambia y vamos viendo que la gente está consumiendo, por ejemplo, algún tipo de bebidas alcohólicas, conservas, ingredientes para cocinar en casa. Entonces ya no es que con la vehemencia como en las primeras semanas a comprar todos esos insumos, sino ya ciertos ingredientes para cocinar en casa. También ya se ve que hay una tendencia para que la gente compre, por ejemplo, ropa más cómoda, ¿sí? Utensilios de cocina, y comienza a verse que la gente sí comienza a adquirir ciertos servicios a domicilio, ciertos platos a domicilios, ¿sí? El consumo de papel higiénico, productos de limpieza personal baja, pero en la última semana, en el primer mes, al finalizar el primer mes, ya la gente comienza a adquirir productos de bioseguridad, como las mascarillas. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa con ese nuevo consumidor? Sí, ya evaluamos cómo fue en estas primeras semanas. Ahora vamos a ver cómo era el consumidor antes de la crisis, cómo era el consumidor en aislamiento y cómo se proyecta que el consumidor pueda ser en el 2021, de acuerdo a datos de Deloitte. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, antes de la crisis teníamos un consumidor que destinaba un 8% de sus ingresos a temas de ahorro, 1% a temas de enseñanza, un 3% a actividades de ocio, cultura, entretenimiento, ¿sí? Un 3% en actividades de sanidad, un 4% en otros servicios básicos, ¿sí? En automóviles o artículos que nos permitan movilidad, un 4%, en restaurantes, un 8% era destinado, en viajes y hoteles un 9%, en suministros, comunicaciones, aquí también viene todo el tema de lo que es internet, un 9%, el retail el 12%, alimentación el 17% y vivienda el 22%. En aislamiento, ¿cómo se prioriza ese consumo? La gente comienza a darse cuenta que sí es necesario ahorrar, porque ante una coyuntura como la que estamos pasando, necesitamos un colchón o ciertos ingresos que apalanquen esos días en donde ya o ya no tenemos ingresos o se disminuyen significativamente el ingreso que estábamos percibiendo. Entonces la gente busca alternativas de cómo podría ahorrar más. También aquí se reducen a toda la industria de restaurantes, alimentos, cafeterías, viajes, hoteles, se reduce totalmente esta industria.
a menos de 1%. Y ni se diga ya las industrias de automotrices, esas ya las personas no pensaban en esas industrias. El retail, entendiendo como retail estas cadenas donde podemos encontrar ropa, zapatos, también son las que sufren esta reducción. Las cadenas de alimentación, todo lo que tenga que ver con suministros de alimentos, estas industrias en cambio sí tienen un cierto crecimiento. Pero vamos a ver ya, y prácticamente en temas de adquirir una vivienda o en temas de la construcción, la gente ya no piensa en eso. Ahora, en el 2021, ¿cómo se proyecta este nuevo consumidor? Se proyecta que si bien es cierto, en aislamiento hubo una tendencia por adquirir o ver alternativas de cómo generar ahorros, sí, en el 2021 se estabiliza, pero sí crece el sector en comparación a la precrisis. En cuanto a los restaurantes y a hoteles, de igual manera, sí se va a reactivar el sector, se estima que se reactive el sector, sí, pero no al nivel de la precrisis, ¿ya? Entonces sí va a haber un decrecimiento en ese sector. En el tema del retail, de igual manera, se estima que sí vuelva a cierta normalidad, aunque no al nivel en el que estaba precrisis. Y en la alimentación vuelve a la normalidad. Bueno, entonces una vez que ya entendemos cómo se comporta este consumidor, ¿sí? Tanto precrisis como en la parte de aislamiento y lo que se proyecta en el 2021, ahora tenemos que entender cómo va a ser este consumidor, perdón, tenemos que entender cómo va a ser este sector, cómo se va a comportar este sector. Entonces, ¿cuáles han sido los sectores ganadores y perdedores dentro de esta coyuntura? ¿Sí? Si bien es cierto, se venía dando una alta demanda en cuanto al una alta oferta en cuanto al turismo, automotriz, viajes, líneas aéreas, transporte interprovincial, autos, ¿sí? Pero aquí la gente ya sus ingresos ya no iban destinados ni para el turismo ni para la compra de autos. Entonces, estos son uno de los sectores más afectados dentro de esta coyuntura. Luego, el comercio minorista que no tenga que ver con la cadena de alimentos también ha sido uno de los más afectados. Por ejemplo, tenemos a las peluquerías, tenemos a locales de ropa, en donde el comercio también ha sido uno de los grandes afectados. Y la construcción también y servicios afines. Entonces, por ejemplo, también alguien que sufrió mucho o un sector que sufrió mucho relacionado a la construcción son todas estas personas que daban los servicios de mantenimiento de casa, plomeros, electricistas, etcétera, que tenían un trabajo de cierta manera eventual y que por la coyuntura también ya no pudieron continuar generando esos ingresos. Ahora, en un nivel medio, se podría decir que tenemos en los sectores que no han sido tan afectados, tenemos los servicios de consultoría, sobre todo los servicios de consultoría que tienen que ver con la parte legal y con la parte de marketing digital y financiero, han sido unos de los sectores en los que, si bien es cierto, hubo una reducción, pero ha tenido que adecuarse a la nueva coyuntura. Entonces, muchos negocios, muchas empresas estaban buscando esta asesoría legal para ver si continuaban con el negocio o no y cuál es el camino para ir liquidando el negocio si ya no lo podían sostener. También muchas personas comenzaron a buscar estos temas de marketing digital, cómo es que ingreso a las redes, cómo es que ingreso a las páginas web. Y claro, el sector financiero también, a pesar de su solvencia, vemos que el tema de diferir los pagos también ha afectado la industria. ¿Cuáles son los sectores que han tenido mayor demanda, sí, y que dentro de esta coyuntura han tenido oportunidades? Por ejemplo, todo lo que es salud, medicina, bioseguridad,
hay una gran oferta, ¿sí? Y los ingresos no es que han disminuido para adquirir esos productos. Tenemos al minorista, al retail de alimentos, entonces las fruterías, las tiendas del barrio, los supermercados, la logística de alimentos, los productos agrícolas también son algo que ha repuntado en esta coyuntura. Y claro, el Internet y los medios de comunicación, también entendiéndose como dentro del Internet todas estas aplicaciones de entretenimiento. Ahora, ¿cómo vemos que se vaya reactivando hasta el finalizar de este año? Primero, vamos a tener una Navidad austera totalmente, ¿sí? Como lo dije, si bien es cierto, el sector de alimentos tuvo sus picos, ¿sí? Y se ha venido estabilizando en los últimos meses. Se espera que para diciembre ya llegue a estabilizarse. Y el resto de productos, o sea, el resto de sectores, como son el retail en cuanto a lo que tiene que ver con la venta de ropa, accesorios, etcétera, se va a ir recuperando, pero no es que al finalizar del año va a alcanzar va a llegar al estado donde estaba anteriormente. Las líneas aéreas, los viajes, también se van a ir estabilizando hacia final del año, pero no van a llegar de igual manera, pero sobre todo se va a ir estabilizando un poco el turismo local. Se estima que en el turismo, o sea, el turismo internacional sí va a estar restringido hasta finales de año. Y en el turismo local, lo que se está viendo es que, por ejemplo, la gente está buscando espacios para pasar la cuarentena. Entonces, todos los atractivos que sean cercanos a las ciudades y que tengan un acceso a servicios de salud pueden ser demandados por el consumidor hacia final del año. Entonces, si ya vienen las vacaciones de los chicos, si ya vienen el tema de ciertos feriados, sí van a tratar de ver cómo utilizar de pronto casas mucho más grandes, ¿sí? Donde los chicos puedan tener un mayor espacio y cambian de ambiente. Entonces, hay el caso de una emprendedora que justamente está en Cotacachi, en donde ella tiene cabañas aisladas, ¿sí? Y les provee de todos los insumos para que la familia cocine. Entonces, claro, tú ahí estás cambiando de ambiente. Y si la cuarentena se estima que siga siendo intermitente, tal vez así se pueda reactivar este sector turístico. Bueno, entonces, las actividades fortalecidas, como ya lo hemos visto, han sido la agroindustria, la logística de alimentos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver. También vimos que hay una brecha súper fuerte, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver transporte con la cadena de frío de los alimentos. Entonces, eso también hay un repunte, todo lo que tiene que ver con entrega a domicilio, los supermercados y el comercio minorista, pero siempre y cuando tenga que ver con la cadena de alimentos. Y claro, dentro de esto también tenemos todo lo que es el empaque, el embalaje de productos agrícolas, etcétera. El otro gran sector es justamente todos estos medios virtuales, las plataformas de entretenimiento, plataformas educativas, plataformas para poder realizar teletrabajo, poder optimizar el teletrabajo, plataformas fintech, comercio electrónico, todo lo que son medios digitales, desmaterialización del dinero, todo ese tipo de digitalización también es uno de los sectores que está teniendo repunte actualmente. El otro que vimos es que justamente estos productos de limpieza, bioseguridad, aseo personal y sobre todo el consumidor tiene ahora como una conciencia sobre ver productos sostenibles también. Entonces aquí ya vienen todo lo que es mascarillas, productos para cuidar mejor a la familia, etcétera. Y por otro lado también tenemos al sector de la salud, bienestar,
todo lo que tenga que ver con medicina preventiva, medicina alternativa también ha sido uno de los sectores en que también ha tenido cierto repunte, servicios exequiales y también seguros. La gente está buscando cómo tener mayor acceso a esto. Los sectores amenazados, como ya igual también lo vimos que fue el turismo, todo lo que tiene que ver con hoteles, restaurantes, cafeterías, transporte de pasajeros, ¿sí? Masivo, entretenimiento masivo, el sector automotriz y relacionados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, las vulcanizadoras, las tiendas de accesorios para vehículos también han sido uno de los grandes afectados. Vemos también el tema de todo lo que tiene que ver con el comercio minorista, comercio informal, ¿sí? Todo lo que sea comercio informal también se ha visto gravemente afectado. Servicios de asistencia al hogar, como el tema de la plomería, la electricidad y otros servicios como peluquerías, gimnasios. El sector exportador, siendo el florícola el más afectado en este momento, y es así que también han caído muchas de nuestras exportaciones porque los países lo que están haciendo es tratar de salvaguardar la producción local, así como nosotros también lo hemos hecho en nuestro país. Entonces, a menos de que no tenga en nuestros productos algún tipo de diferenciación en cuanto a la alimentación, va a ser complicado. Y también el sector exportador lo que pide es que, por ejemplo, haya esta garantía de que pueda llegar en el tiempo y en la calidad adecuada. Entonces, también el sector exportador tiene que ver mucho el tema de la logística, cómo va a llegar al país final. Sin embargo, a pesar de que estos sean sectores que se han visto sumamente afectados, por ejemplo, el comercio minorista, todos los que tenían puntos de venta con presencia física donde asistían personas, aquí vamos a ver cómo dentro de esa coyuntura se dieron ciertas oportunidades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se desarrolla una discoteca en línea a través de Zoom. Si bien es cierto, las discotecas están dentro del sector de entretenimiento donde son los más afectados, comenzaron a hacer estas actividades de Zoom a través de un DJ en donde invitaban a personas, etc. Y fueron viendo durante estas actividades que en un inicio eran gratuitas, fueron viendo que la gente al estar en aislamiento, había muchas personas que pasaban solas y querían comenzar a ser amigos, querían comenzar a encontrar un medio para poder socializar. Entonces es así que ellos comienzan a ver que en estas fiestas virtuales se comienzan a dar mucho este intercambio para poder hacer amigos. Y luego ellos comenzaron cobrando $5, ahora están cobrando $10 y se está generando un círculo de amistad en donde esta discoteca ya no solamente es local, sino que también ha recibido visitantes de otros países. Acá, por ejemplo, si bien es cierto, este caso, en cambio, son dos chicos en donde vendían productos, sobre todo orgánicos, ¿ya? Con el tema del aislamiento obligatorio, tuvieron que cerrar su punto fijo. Entonces, no es que podían abrir, pero ellos comenzaron a promocionar a través del Facebook. La diferencia aquí es que ellos comenzaron a segmentarse y a georreferenciarse en un lugar. Entonces, ellos, por ejemplo, atendían la demanda de estos productos solo de un barrio, ¿ya? Y en ese barrio ellos comenzaron a través del Facebook a segmentar y a decir qué oferta tenían. Y, por ejemplo, ellos hacen los pedidos de lunes a miércoles, recogen todos los pedidos. Y jueves y viernes hacen las entregas a todos sus vecinos. Entonces, eso también les permitió reactivarse. Otro caso interesante también es dentro de esta coyuntura que en un inicio, de igual manera, como tenían su punto fijo, una panadería, entonces comenzó a decaer totalmente el consumo y la gente consumía más bien un pan ya no tan fresco, sino que tenga cierto tiempo de durabilidad
para que lo puedan utilizar en cualquier momento. Pero aquí, ¿qué pasó con este emprendedor que justamente vio esta oportunidad que la gente sí necesitaba tener pan fresco, pan recién horneado? Y lo que hizo esta panadería es que justamente sacó la masa una masa que la congeló y le entregaba al consumidor final solamente para que ponga en el horno y tenía ya el pan recién horneado. Muchos negocios locales hemos visto que ya están por esta tendencia. Bueno, entonces hasta aquí hemos hablado si yo quiero emprender o si yo quiero buscar algún tipo de negocio, algún tipo de alternativa. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo mi negocio? ¿Qué es lo que debería hacer para adaptarme a esta coyuntura? Entonces, una de las principales cosas que nosotros hemos analizado con los emprendedores con quienes trabajamos es que justamente evaluamos tres cosas: la liquidez, la estrategia con la que se va a adaptar a esta nueva coyuntura, entendiendo como estrategia también ir evaluando cómo va a cambiar el consumo de la gente, ¿sí? Y esta tendencia en cuanto al sector. Entonces, en la liquidez, lo primero que tenemos que hacer las personas que tenemos un negocio es justamente ir evaluando cuáles son mis ingresos, cuáles son mis egresos comprometidos, inclusive los que tenía semanalmente, e irlos organizando. Ver cuál es mi brecha, ¿sí? ¿Qué parte no voy a cumplir con eso? ¿Qué parte no me van a pagar? ¿Qué parte está en riesgo? ¿Sí? Y luego ver la manera de ir llegando a acuerdos de pago, tanto con proveedores como con acreedores, ¿sí? Ir viendo si es que se puede estas obligaciones a corto plazo, llevarlas a un mediano o a un largo plazo, dentro de lo que significa el flujo de mi negocio. Por otro lado, voy a tener que evaluar que si ya no tengo los mismos ingresos, voy a tener también que recortar o optimizar ciertos gastos, ¿sí? Entonces, de igual manera, tenemos que ver con qué gastos podemos contar, ¿sí? Cuáles son los indispensables para que funcione mi negocio y cuáles no. Tenemos también que evaluar cuál era mi plan comercial e irme ajustando a lo que la coyuntura me dice. Entonces, tal vez las planificaciones que muchos negocios hicimos en enero, en diciembre, enero, a principio de año, con esta coyuntura prácticamente cambiaron totalmente. Entonces, hay que rever cómo va a estar ese plan comercial, cómo va a estar mi plan financiero y mi plan operativo. Sobre todo, por ejemplo, aquí hay casos súper interesantes en donde negocios que tenían infraestructuras montadas han tenido que adaptarse para poder generar, por ejemplo, productos de bioseguridad. Entonces, empresas que se desaceleraron, por ejemplo, en manufactura, muchas han dedicado, bueno, o se dedicaron a un tema de mascarillas. Ahora vieron otra oportunidad y justamente están sacando ropa que tiene un mejor diseño para que se adapte a la coyuntura. Entonces, chaquetas con mascarillas, etcétera. Entonces, sí, por ejemplo, lo hizo Pinto, en donde ellos también se fueron adaptando. Y claro, y después de ir evaluando mis ingresos, ir evaluando mis gastos, ya haber conversado con todos mis acreedores, mis proveedores, qué tiempo me esperan o cuáles serían las alternativas de pago, ahí debemos de evaluar nuestro apalancamiento financiero. ¿Necesito o no un crédito para solventar esta liquidez? ¿Sí? ¿Cómo preveo que los siguientes meses sea esta demanda? ¿Sí? A pesar de que es una etapa de incertidumbre totalmente, pero podemos ir viendo, aún siendo un escenario pesimista, viendo si es que nuestro sector se puede ir adaptando de acuerdo a las tendencias que hemos visto. Por ejemplo, si antes yo vendía directamente en un punto físico, ver si es que me voy a adaptar o debería invertir tal vez en marketing digital para venderlo por internet y comenzar a buscar también cuáles son las plataformas que me podrían optimizar esa inversión. Entonces también un error común es que muchos emprendedores comenzaron a hacer su propia red social. Muchos emprendedores pequeños, por ejemplo, comenzaron a tener gastos individuales
de este marketing digital, cuando vemos que podríamos tener acceso a otras plataformas como Marketplace, en donde tú puedes tener tu negocio ahí y puedes compartir gastos, ¿sí? Y además tú no es que te desenfocas de tu modelo de negocio, sino que hay otra persona que se encarga de seguir posicionando. Porque también lo que se vio es que si antes tú invertías $100 para posicionar una marca y llegar a 100, a 100 personas, ahora se fue por el canal, por el medio digital, entonces ahora es más complejo poder posicionarse o que tu marca esté ahí. La otra cosa que hicimos con los emprendedores justamente fue que nos cuenten, escuchar cuál era su estrategia y saber si estaba vinculada a la información que nosotros levantamos. Entonces, saber si esta estrategia, por ejemplo, tenía que ver mucho con lo que es el marketing digital, los canales digitales, la desmaterialización del dinero, tenía que ver con medios de pago, tenía que ver con evaluar la manera de poder asegurar la cadena de suministros, evaluar si con la infraestructura actual se podía hacer otros productos o no, de acuerdo a la demanda que estaba sucediendo, ¿sí? Y también otra de las estrategias que les dijimos a los emprendedores es, ustedes tienen que estar en todos los webinars donde se hable justamente de la coyuntura, donde se hable de tu sector, para que ustedes también vayan viendo cómo se visiona o cómo se planifica en un escenario de total incertidumbre, qué es lo que están viendo los principales expertos. Y finalmente lo que vimos es, bueno, entonces la tendencia dentro de este negocio. ¿Cómo vas a aprovechar esta tendencia en cuanto al consumo que ya vimos, en cuanto a las nuevas ventas? ¿Cómo vas a incluir estos protocolos de bioseguridad para retomar las actividades en el punto de venta? ¿Cómo vas a hacer que tu cliente se sienta seguro de que cuando vaya a tu peluquería, de que cuando vaya a comprar ropa, se sienta seguro? ¿Sí? ¿Cuáles son las alternativas que vas a utilizar? Evaluar los medios de igual manera de pedido, de entrega, necesito una aplicación, no necesito una aplicación, contrato delivery directamente, o veo cuáles son las empresas que están generando esto. Entonces, para las personas que tenemos en este momento un negocio, lo que nos tocó es adaptarnos, reinventarnos y ser resilientes. Una vez que analizamos cada uno de estos 3 puntos, ahí muchos emprendedores pudimos tener información mucho más concisa y tomar decisiones. ¿Será que mi negocio se puede adaptar? ¿Será que mi negocio, si no se reactiva en el corto plazo, yo puedo aguantar este plazo? ¿Sí? ¿O será que definitivamente mi negocio no soporta una coyuntura como esta? ¿Y cuál debería ser el cierre adecuado? Bueno, finalmente para esto, lo que yo les quiero comentar es que la Fundación CRISFE tiene justamente programas para que puedan tomar una mejor decisión. Entonces, quienes quieran emprender, puedan asistir a Muyu. Ahorita estamos justamente con charlas, con asesorías virtuales y con webinars relacionados a todo lo que yo estoy hablando en la mañana de hoy. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes se quieren poner un negocio, hay que analizar varias aristas. Desde mi perfil como emprendedor, ¿qué tan adverso soy o no al riesgo? Sí, eso ha sido uno de los principales parámetros porque a veces mucha gente más bien queda desmotivada, ¿ya? Entonces es importante evaluar tu perfil como emprendedor, es importante evaluar tus conocimientos previos, las redes de contactos, el modelo de negocios. ¿Cómo hacemos esto en Muyu? Llega la persona a Muyu y lo que le hacemos es un diagnóstico, donde vamos averiguando a detalle estos aspectos que ya les he mencionado. Una vez que ya hacemos este diagnóstico, lo que hacemos es un plan de acción en donde nosotros les preguntamos justamente a los emprendedores si están de acuerdo con ese plan de acción y cómo irían alcanzando ciertos hitos. Entonces, no es que todos lleguen en etapa de idea, algunos ya tienen un negocio, lo quieren reactivar, otras personas están viendo la manera de fortalecerlo y eso lo podemos hacer a través de Muyu que tiene estos accesos. Y también a través de Muyu
nosotros estamos generando justamente estas charlas, estos webinars para que tú puedas hacer publicidad en Instagram. En julio vamos a tener, por ejemplo, una feria de marketplace donde la gente vea cuáles son las ventajas de poder tener este marketing digital colaborativo, esta puerta para que pueda vender también. Y estamos también haciendo ferias virtuales. Bueno, eso ha sido en realidad algunas de las cosas que nosotros hemos trabajado en este tiempo con los emprendedores. He tratado de ser lo más sucinta posible y práctica para que ustedes puedan tomar estos consejos e implementarlos. Y bueno, para mí es un placer estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Me parece súper interesante tu charla. Invito a todos, pueden hacerlo desde el teléfono, ingresar a www.menti.com, poner el código 702342 e ingresar su pregunta, por favor, para que podamos visualizarla en la pantalla y podamos hacer cualquier pregunta a Verónica. No es difícil, de hecho, ingresar. Lo pueden hacer desde sus teléfonos. Me parece súper interesante la charla. Creo que en estas épocas, como tú mismo nos has dicho y nos has explicado, hay muchísima gente que ha salido y está desempleada, entonces es súper interesante entender, tener un plan comercial para poder emprender, sobre todo tener la estructura y saber a qué es lo que uno se va a enfocar. Si es que hay mercado, sobre todo, y empezar, creo que es el tema, mi estimada Verónica. Sí, así es, efectivamente. Muchas personas, por ejemplo, una de las preguntas que nos han hecho es, bueno, voy a recibir mi liquidación, ¿qué será de hacer? ¿O pago mis deudas o emprendo? Entonces, nosotros lo que también hemos trabajado en programas justamente con personas que han recibido este monto. Y de lo que hemos visto es que es preferible poder diversificar, entonces poder disminuir tu deuda, sí, pero que también este recurso no lo destines solamente al pago de deuda, sino también a algo que te pueda seguir generando ingresos, algún tipo de ingresos. Y por eso también topé este punto de que para generar ingresos no solamente es partir desde lo que me gusta hacer, sino desde lo que el mercado también está demandando. Y también aquí es importante que uno se autoanalice para ver el tema de perfil emprendedor, qué tan adverso es o no al riesgo. O sea, hay personas que en definitiva se sienten más cómodos sabiendo que van a recibir un tema mensual, ¿sí? Entonces, claro, la alternativa para ellos es justamente cómo tengo otras habilidades que están siendo demandadas en la actualidad para poder reinsertarme al mercado laboral. Ya, eso no está ni bien ni mal, simplemente son las habilidades que tiene la persona y cómo se siente mejor. Entonces, el emprendimiento, sobre todo, como lo dije en un inicio, es esta actitud de cómo tú enfrentas los retos que te pone la vida, no necesariamente hacia crear un negocio, sino también hacia estas habilidades emprendedoras de autorreconocimiento, de ver, de orientarse al logro, de ver cuáles eran sus sueños, de ver cómo ser persistente, comprometido. Entonces, todo eso nosotros evaluamos. Y, por ejemplo, si han llegado personas en las que ellos prefieren tener un trabajo estable y ellos se dan cuenta después de asistir a algún taller en donde justamente se evalúa si tiene este perfil emprendedor o no, porque en el trabajo estable, si bien es cierto, cumples un horario, trabajas por objetivos y ya, pero en un emprendimiento te toca hacer de todo, desde limpiar, aprender a llevar la contabilidad, quién te lleva la contabilidad, a comercializar. Y no es que trabajas 8 horas, a veces tienes que trabajar más de 12 horas para poder generar ventas, para poder seguir posicionando el negocio. Pero claro, eso tiene también otro tipo de satisfacciones porque después tú lo puedes ver a ese negocio como un legado, como una realización de un sueño también. De acuerdo. Así es, y sobre todo entender de qué se trata el negocio, pues es preferible que lo maneje el mismo dueño y no empleados. Tenemos una primera pregunta. ¿Qué herramientas gratuitas para venta online nos recomiendas? Bueno, ahorita tenemos todo lo que es Facebook, Instagram, el WhatsApp también. El WhatsApp en esta coyuntura
O sea, está siendo súper aplicado por los negocios. Entonces, si bien es cierto, son herramientas que pueden acceder fácilmente. Por ejemplo, para crear páginas web también hay una herramienta que se llama Wix, ¿sí? Pero, claro, a pesar de ser gratuitas y que tú lo puedas desarrollar y poner todo eso en un inicio, sí toca invertir para que se pueda posicionar, pero hay planes, pero lo importante es que en esa inversión se pueda hacer una adecuada segmentación en donde tú estás, en cuanto a los clientes que quieras llegar, porque mientras más tú segmentes, más óptima va a ser esa inversión dentro de tus redes sociales. Entonces en Facebook me parece que la inversión hay desde 5 o 10 dólares para que tú vayas teniendo más seguidores, pero lo importante ahí es ver cómo tú vas a segmentar tu tipo de cliente, porque como les digo, todo el mundo se volcó a redes sociales, entonces cada vez esta segmentación se volvió más importante y luego los contenidos que ustedes generen dentro de sus redes sociales para que fidelicen, también eso es súper importante. Entonces, saber dentro de las redes sociales cómo vas educando al consumidor, cómo le enganchas al consumidor, haces trivias, haces juegos, haces promociones, para que el consumidor te vaya conociendo. Sí, y de inicio muchos emprendedores comienzan sí con el tema de conseguir seguidores. Sí, ese es uno de los principales objetivos cuando comienzas en el marketing digital, porque después ya cada vez que postees esos seguidores que conseguiste, van a ver tu publicidad y tienes más opciones de convertir en venta. Luego va a ser tu segundo objetivo justamente dentro del marketing digital, ya poder convertir a esos seguidores en compradores. De acuerdo. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo se puede elaborar una estrategia de venta de productos? ¿Hay alguna plantilla o ruta a seguir? No hay una plantilla o ruta a seguir. Depende mucho de lo que, depende mucho del tipo de negocio que sea, de tus proveedores, de tu propuesta de valor. Sin embargo, yo le recomiendo mucho el modelo de negocio Canvas. El Canvas son 9 cuadrantes, ¿sí? Donde tú a simple vista puedes ver cuál es tu modelo de negocio. Entonces parte por una propuesta de valor y lo que te pregunta ahí es, ¿qué es lo que tú vendes? ¿Ya? ¿Y por qué lo que tú vendes genera valor al consumidor final? ¿Por qué tu cliente está dispuesto a pagar por el producto que tú estás vendiendo? ¿Qué dolor de cabeza le estás aliviando? ¿Qué necesidad le estás solventando? O sea, ¿qué le estás dando? Y además, compárate con tu competencia y dime por qué te deberían comprar a ti en lugar de al que ya está. Sí, entonces evalúa tu propuesta de valor. Por otra parte, evalúa al segmento de cliente en donde te dice estos dolores que estás satisfaciendo, el segmento de mercado, etcétera, y cómo llegas a ese cliente. Entonces, en el otro cuadrante te dice cuál es el canal para llegar a ese cliente. ¿Será que llego físicamente? ¿Será que llego a través de marketing digital? ¿Cómo es una vida? ¿Cómo es la cotidianidad de ese cliente al momento de la compra? Entonces, si yo quiero comprar, si mi cliente objetivo quiere comprar zapatos, ¿cómo es su experiencia de compra? ¿A dónde va? ¿Sí? ¿Va a un medio digital o no? Sí, y después es justamente cómo yo me relaciono con el cliente. Entonces, en esta parte que me permite saber todas estas cosas, yo creo que es interesante para de ahí poder luego ya estructurar una estrategia comercial. Pero yo les recomiendo que puedan leer el modelo de negocios Canva de Alexander Osterwalder, en donde ahí ustedes sí pueden ver de un solo pantallazo su modelo de negocios. Hay una aplicación súper buena que se llama Canvanizer, en donde ustedes pueden encontrar diferentes lienzos del Canvas para que puedan armar su modelo de negocios. Y de igual manera en Muyu tenemos también capacitaciones sobre esto. Ok, gracias. Sí, es súper importante tener el plan, si no, no todos somos emprendedores. Y obviamente estoy leyendo otra pregunta que si siempre he estado en relación de dependencia y no tengo experiencia en trabajo autónomo, ¿cómo podría empezar? Sí, lo primero es justamente que te puedas evaluar si tienes este perfil emprendedor o no. Hay un programa súper bueno que lo hace uno de nuestros aliados que es Conquito, que se llama Empretec.
Entonces, en Empretec es intensivo 48 horas, en donde te hacen vivir diferentes cosas de la cotidianidad, del día a día de un emprendedor. Entonces, nosotros, por ejemplo, a quienes están todavía con esa inquietud, siempre les mandamos a que puedan realizar este programa, porque ahí en realidad te ponen entre la espada y la pared y después tú dices, oye, o sea, si esto es para mí o no, o sea, a mí me aterra volver a estar en ese estado. Entonces, es una de las cosas que nosotros recomendamos. Ok, gracias. Bueno, aquí tienes una pregunta como dice, ¿cómo puede sobrevivir las artes escénicas o la cultura luego de la pandemia? ¿Qué instituciones no gubernamentales se puede acceder para el tema cultural? Sí, bueno, o sea, esta industria ha sido una de las más afectadas, entendiendo también como parte de las actividades de entretenimiento, sí. Sé que desde organismos multilaterales están buscando la manera de reactivar esta economía naranja. Todavía no conozco de instituciones no gubernamentales o de programas estatales que ya tengan planes para reactivar esta industria. Pero sí desde multilaterales se está buscando la manera de que se pueda reactivar, pero todavía no hay algo en concreto. Perfecto, gracias. Bueno, felicitan tu charla, está muy completa, gracias. Dicen que otras estrategias se pueden implementar para reimpulsar los lugares de hospedaje tipo Airbnb. Sí, bueno, como les explicaba, por ejemplo, nosotros veíamos la otra vez que conversábamos de una mesa de turismo para ver cómo le podríamos activar a este sector. Por ejemplo, en Quito, tiene zonas aledañas como Nayón, como Nono, como Yoa, en donde a la gente se iba a buscar cómo salir de estos espacios de cuarentena y pasar la cuarentena o pasar el aislamiento en estos espacios. Entonces, por ahí veíamos que podía ser una alternativa de pronto para agricultura orgánica, para de pronto las casas que tienen más espacio y que puedan seguir utilizando esto. Veíamos que por ahí podría ser un tema de reactivación a través de la industria del turismo. Perfecto, gracias. Dice, en el caso de querer emprender en importaciones, ¿se deberá apuntar también a los productos con demanda actual? Y se puede diversificar luego conforme vaya cambiando la incertidumbre en el mercado. ¿Qué hacer? ¿Cuál sería el camino a seguir? Sí, bueno, ahí yo les recomiendo que vayan evaluando mucho este ciclo del producto, ¿sí? Y vayan evaluando también estas barreras de entrada. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con insumos de bioseguridad? Al inicio había una escasez de mascarillas. Entonces, muchas personas comenzaron a fabricar, otras comenzaron a importar y ahora hay bastante oferta de mascarillas, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay que evaluar mucho en estos temas de bioseguridad, cuál es el ciclo que va a tener ese negocio y cómo yo puedo seguir innovando dentro de eso. Entonces hay importadores que en este momento están estoqueados de mascarillas, están estoqueados de termómetros, porque claro, entonces vieron que había demanda y muchos se volcaron hasta allá. Por eso es importante poder analizar cuál es el ciclo de vida del producto, porque la gente, si bien es cierto, en un inicio te va a comprar o sea, te va a comprar estos elementos de bioseguridad, pero después va a buscar elementos de bioseguridad que se adapten más a tu vida. Entonces, por ejemplo, si haces deporte, una chompa de deporte que cuente justamente para que te cubra la cabeza, para que te cubra y tengas cierta parte de protección. Entonces, hay que ir analizando el ciclo de vida, es algo súper importante y esta tendencia que van a tener las personas. De acuerdo, de acuerdo. Sobre todo también fijarte en tu entorno qué es lo que la gente qué es lo que la gente necesita. Uh -huh. Preguntan, ¿cómo elegir mi emprendimiento entre las necesidades actuales? Ahí es súper importante que, si bien es cierto, identificaste una necesidad, un dolor de cabeza del consumidor, pero también es importante que pueda hacer el match o en contraparte con tu perfil de emprendedor. ¿Sí? ¿Te gustan las ventas? ¿No te gustan las ventas? ¿Qué conoces sobre ese sector?
cuáles son tus contactos en ese sector. Entonces, muchos emprendimientos también fracasan porque de pronto ven una oportunidad, pero atrás no tienen bien definidos sus proveedores, no conocen bien del negocio, entonces hay más probabilidad de fracaso. Por eso nosotros trabajamos mucho en evaluar esta red de contacto, en este conocimiento previo, en experiencia previa, para que te metas dentro de un negocio y si ese negocio está atacando a esa necesidad en específica que vemos que tiene una demanda, bingo. Si no, pues igual hacemos, como les expliqué, este plan de acción para que vayan validando mercado, validando contactos, validando canales, etcétera, para que puedan tener un modelo de negocio más sostenible. Perfecto. Preguntan, ¿cómo se puede empezar un negocio o es bueno una franquicia? De igual manera dependerá. Entonces, para empezar un negocio, tú tienes una curva de aprendizaje, pero al fin y al cabo, el know-how que tú tienes al iniciar un negocio es tuyo. O sea, ahí tú no estás sujeto a cierto proceso, pero obviamente ahí corres mayor riesgo, ¿sí? Y en cambio en la franquicia ya te dan un modelo de negocio, ya te dicen dónde tiene que establecerlo, pero ahí tú no puedes hacer cambios. O sea, tú tienes que adaptarte a cómo te dan los procesos, a cómo tienes que utilizar la marca. Podrás hacer recomendaciones al dueño de la franquicia, pero tú no puedes mover. Entonces, por ejemplo, en la franquicia, generalmente el negocio está en que el dueño de la franquicia luego se vuelve el proveedor de estos insumos para la franquicia, ¿sí? Y obviamente por las regalías que tiene por dar el modelo de negocio. Cuando entras a una franquicia, tú corres menos riesgo. Entonces, ahí volvemos al perfil del emprendedor. ¿Qué tan adverso no soy al riesgo? ¿Sí? ¿Qué me parece mejor? ¿Conozco o no conozco? Si no conoces una industria y quieres meterte a esa industria, tal vez la franquicia sea la mejor opción, porque ahí ya te dan el paso a paso de cómo funciona. Incluso tienes cierta asesoría dentro de las franquicias, pero tienes que dar regalías también. Perfecto, gracias. Dice, ¿puedo ser alguien que apoye a un emprendedor, por ejemplo, quien produce café y yo armar toda la línea de producción y comercialización? Dependerá del modelo de negocio. Como les digo, hay que evaluar varias aristas. Ese apoyar, ¿qué implica? Implica asociarse, implica maquilarle, ¿qué implica ese tipo de apoyo? Es importante conocer eso, es importante conocer si yo cuento con los recursos necesarios o si tengo una planta de producción o si tengo los contactos para la comercialización. Entonces hay que analizar bien cómo se plasma el modelo de negocio para poder dar una respuesta más concisa. Ok, perfecto. Yo creo que por temas de tiempo, muchísimas gracias a todos los participantes. Si es que pueden ponerme la diapositiva, por favor, final de tus contactos también, si es que la gente le interesa revisar dónde pueden contactarte o para que tú les des mayor soporte o información, por favor. Y Sí, tú les das los datos, por favor, para que puedan contactarse contigo si es que necesitan más datos o necesitan un tema de asesoría. ahí está. Entonces nosotros estamos en Muyu. No sé si la puedan ver ya. Sí, ya la veo. Uh-huh. Gracias. Nos pueden buscar como muyuecuador.org o crisfe.org o a través de las páginas de Facebook también. Y ahí está un WhatsApp de Muyu directamente, donde igual atendemos cualquier tipo de inquietudes y podemos agendar citas para atender a los emprendedores. Perfecto, muchísimas gracias Verónica por estar con nosotros el día de hoy. Te Ustedes. saludamos y te agradecemos desde Humana. Muchas gracias a todos los que el día de hoy se dieron un tiempo para ver la charla. Gracias y que tengan un buen día. Igualmente, gracias a todos. Buen día.